Esta selección de Colombia tiene una confianza descomunal para el Mundial de 2026. Y si conoces algo de la historia del fútbol colombiano, eso debería preocupar al resto de equipos. Porque cuando Colombia llega a una Copa del Mundo con una generación llena de talento y una fuerte convicción, suelen ocurrir dos cosas. O despliegan uno de los fútboles más bellos y alegres que el torneo haya visto jamás, o el peso de la esperanza de toda una nación termina aplastándolos de la forma más cruel e inimaginable. Colombia es una selección que ha vivido ambos extremos, a veces incluso dentro del mismo mundial, y eso es exactamente lo que la hace más peligrosa de lo que muchos creen. Para entender a Colombia hay que entender que este es un país donde el fútbol no es un pasatiempo, es identidad, es una vía de escape, es orgullo y, en algunos momentos, ha sido cuestión de vida o muerte en el sentido más literal. La historia de la tricolor en los mundiales es una historia de momentos brillantes, caídas devastadoras y una tragedia tan oscura que todavía proyecta su sombra sobre toda la selección nacional más de 30 años después. La primera chispa. Colombia apareció por primera vez en una Copa del Mundo en 1962, en Chile, y las cosas no salieron bien. Perdió 2 partidos y empató 1, terminando última en su grupo. Sin embargo, dejó un momento inolvidable al empatar 4-4 con la poderosa Unión Soviética después de haber estado muy por debajo en el marcador. Tras eso, Colombia desapareció de la escena mundialista durante casi 3 décadas. Incluso había sido elegida para organizar el Mundial 1986, pero renunció por problemas financieros y México ocupó su lugar. Todo cambió en 1990, bajo la dirección de Francisco Maturana. Colombia desarrolló un estilo hipnótico basado en la posesión que llamaban toque-toque, construido alrededor de la melena rubia y el talento genial de Carlos el Pibe Valderrama, el excéntrico arquero líbero René Higuita y la potencia de Freddy Rincón. En Italia, Colombia se presentó ante el mundo. Rincón marcó un histórico empate agónico contra Alemania Federal, definiendo entre las piernas del arquero en los últimos segundos para clasificar a Colombia a la fase eliminatoria por primera vez en su historia. Pero en los octavos de final, disputados en Nápoles, Colombia se encontró con Camerún y con el legendario Roger Milla, que tenía 38 años. El partido seguía 0-0 en la prórroga cuando Milla golpeó 2 veces en pocos minutos. El segundo gol es uno de los más famosos de la historia de los mundiales. Higuita, el arquero cafetero, intentó gambetear a Milla cerca de la mitad de la cancha, perdió la pelota y observó impotente cómo el camerunés empujaba el balón hacia una portería vacía. Fue una señal de lo que estaba por venir, un equipo demasiado valiente para su propio bien. El capítulo más oscuro. Lo que seguiría sería parte de la historia que parece imposible de creer. El capítulo que hace que la historia de Colombia sea más aterradora que la de cualquier otra selección. El Mundial de 1994. En los años previos a 1994, Colombia no era una buena selección y nada más. Era una máquina temible. Entre 1991 y 1993 ganó 25 de sus 26 partidos. Llegó al torneo con una racha de 27 encuentros invicta. Y la actuación que marcó un antes y un después llegó durante las eliminatorias, cuando viajó a Buenos Aires y aplastó a Argentina por 5-0 en su propio estadio. Un resultado tan impactante que los aficionados argentinos terminaron ovacionando de pie a los colombianos. El propio Pelé señaló a Colombia como su favorita para ganar a la Copa del Mundo. En su país, la expectativa era absoluta. Este era el momento de Colombia, pero todo esto ocurría en el medio de un contexto aterrador. La Colombia de principios de los años 90 era un país desgarrado por la guerra contra los carteles de la droga, con Medellín siendo una de las ciudades más violentas del planeta. La selección nacional cargaba no solo con las esperanzas de una nación, sino también con su desesperada necesidad de encontrar algo de lo que sentirse orgullosa. Ese tipo de presión caía sobre los hombros de 22 futbolistas, una presión capaz de quebrar a cualquiera. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Colombia perdió su partido inaugural por 3-1 ante Rumania.
los jugadores comenzaron a recibir amenazas de muerte. El mediocampista Gabriel Gómez fue retirado de la alineación después de que llegara por fax una amenaza contra su familia. Luego llegó el segundo partido, frente al anfitrión Estados Unidos. En el minuto 35, el defensor Andrés Escobar, una figura serena y muy querida, conocida como el Caballero del Campo, se estiró para interceptar un centro y terminó enviando accidentalmente el balón a su propia portería. Estados Unidos ganó 2-1. La selección cafetera ganó su último partido por 2-0 a Suiza, pero no fue suficiente. Colombia fue una de las grandes favoritas al título y quedó eliminada en la fase de grupos. 10 días después, ya de regreso en Medellín, Andrés Escobar fue asesinado en un estacionamiento a la salida de una discoteca tras una discusión con varios hombres que se burlaban de él por el autogol. Tenía apenas 27 años. Según los testigos, el asesino gritó gol cada vez que disparaba. Sigue siendo uno de los episodios más oscuros en la historia del deporte. Un recordatorio de que, para Colombia, el fútbol nunca ha sido un juego. El sueño de 1994 no se derrumbó simplemente. Terminó en una tragedia inimaginable. El largo desierto. Colombia cargó con ese peso rumbo a Francia 1998. Pero aquella generación dorada ya comenzaba a apagarse. Valderrama, Rincón y Faustino Asprilla habían dejado atrás sus mejores años, y una derrota por 2-0 frente a Inglaterra, en un partido que incluyó el primer gol internacional de David Beckham, volvió a enviarlos a casa en la fase de grupos. Después de eso, las luces se apagaron. Colombia se perdió 3 Copas del Mundo consecutivas: 2002, 2006 y 2010. Los retiros de sus grandes ídolos dejaron un vacío enorme, y una nación futbolística que alguna vez había sido temida se fue deslizando hacia la irrelevancia del escenario mundial. El único gran motivo de celebración llegó en 2001, cuando Colombia organizó la Copa América y la ganó sin recibir un solo gol en todo el torneo. Una conquista histórica y récord. Pero en los mundiales simplemente había desaparecido. El renacimiento. Entonces llegó el amanecer. En 2012, Colombia contrató al entrenador argentino José Pekerman, y una nueva generación apareció para tomar la posta. Radamel Falcao, uno de los delanteros más letales del mundo. Juan Cuadrado, pura velocidad y desequilibrio. Y un joven creador de juego que estaba a punto de convertirse en una superestrella mundial de la noche a la mañana. El Mundial de Brasil 2014 fue el momento más grande de la historia del fútbol colombiano. Incluso después de perder a Falcao por lesión poco antes del torneo, Colombia estuvo sensacional. Venció 3-0 a Grecia, superó 2-1 a Costa de Marfil y aplastó 4-1 a Japón para ganar su grupo con puntaje perfecto. Pero la historia de aquel mundial fue James Rodríguez. En los octavos de final ante Uruguay, James controló el balón con el pecho al borde del área y sacó una volea espectacular que se clavó en un gol tan perfecto que más tarde sería elegido como el mejor del torneo y uno de los más grandes de la historia de los mundiales. Colombia ganó 2-0 y alcanzó los cuartos de final por primera vez en su historia. Allí se encontró con el anfitrión Brasil, en una batalla dura y muy física. Brasil ganó 2-1, con un James marcando un penal sobre el final y terminando el torneo como máximo goleador con 6 tantos, convirtiéndose en el primer colombiano en conseguir ese honor. Además, pasó a ser apenas el 5º jugador en la historia en marcar en todos los partidos en una misma Copa del Mundo. Colombia regresó a casa como un auténtico grupo de héroes nacionales. Un país que habría sufrido tanto, finalmente pudo experimentar una alegría pura. Una selección que antes jugaba bien, ahora también estaba aprendiendo a ganar. Incluso el arquero Farid Mondragón, con 42 años, ingresó ante Japón para convertirse en ese momento en el jugador más veterano en disputar una Copa del Mundo. Todo lo relacionado con 2014 tuvo algo de mágico. Tan cerca otra vez.
Colombia regresó en 2018 con la esperanza de construir sobre aquel histórico avance, pero la maldición de las eliminaciones dolorosas volvió a aparecer. Después de terminar primera en un grupo complicado, se enfrentó a Inglaterra en los octavos de final. James estaba lesionado y no pudo jugar, una baja enorme. El partido fue tenso, intenso y cargado de presión. Inglaterra ganaba gracias a un penal convertido por Harry Kane, hasta que Yerry Mina apareció para conectar un cabezazo dramático en los minutos finales del tiempo añadido y empatar el encuentro. El duelo se fue a los penales y allí se rompieron los corazones colombianos. Jordan Pickford le atajó el disparo a Carlos Vaca. Mateus Uribe estrelló su remate en el travesaño e Inglaterra terminó imponiéndose por 4-3 en la tanda. Fue el último mundial de Radamel Falcao García, su última gran oportunidad en el escenario más importante de todos. Y una vez más, Colombia quedó eliminada cuando parecía estar tan cerca del premio. Después, tal como había ocurrido antes, Colombia volvió a desaparecer. No logró clasificarse al Mundial de Qatar 2022, una decepción enorme que hizo pensar que la generación dorada de 2014 podía apagarse sin haber alcanzado nunca todo su verdadero potencial. Bueno, ¿y por qué 2026 sería diferente? La razón por la que esta selección colombiana da miedo, puede hacer un mundial histórico, es muy simple: se ha reconstruido y lo ha hecho alrededor de una idea fundamental: la confianza. Bajo el mando de Toto Lorenzo, Colombia encadenó una impresionante racha de partidos sin perder después de 2022 y logró clasificarse con comodidad al Mundial de 2026, terminando tercera en las durísimas eliminatorias sudamericanas, por encima de Uruguay y Brasil. En el camino también alcanzó la final de la Copa América 2024, donde solo cayó en el tiempo suplementario ante la Argentina de Lionel Messi en Miami. James Rodríguez, ya superados los 30 años, fue elegido como el mejor jugador de todo el torneo, demostrando que la magia nunca lo abandonó. Y lo más importante, esta ya no es solamente la selección de James. El nuevo referente es Luis Díaz, el explosivo extremo que destrozó defensas en Liverpool y luego se marchó para explotar en Bayern Múnich, donde se convirtió en una pieza clave de uno de los ataques más poderosos de Europa. Díaz terminó como máximo goleador de Colombia en las eliminatorias y cuando está en su mejor nivel es uno de los atacantes más devastadores del mundo en el 1 contra 1, gracias a una velocidad y una capacidad de desequilibrio que muy pocos defensores pueden contener. A su alrededor, Lorenzo ha construido una plantilla profunda y equilibrada. Bajo los tres palos siguen teniendo porteros con trayectoria, experiencia y títulos como Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina. Por su parte, Davinson Sánchez, Yerry Mina y John Locumí lideran la defensa, que también componen Johan Mojica, Deiber Machado, Santiago Arias y Walter Dita. Además, el experimentado Daniel Muñoz se proyecta constantemente desde el lateral como uno de los defensores más versátiles. En el mediocampo hay creatividad de sobra con James, Richard Ríos, Kevin Castaño, Jorge Carrascal, Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Hamilton Campas, Juan Portilla y la magia veterana de Juan Fernando Quintero. Y en la delantera están Lucho Díaz, John Córdoba, Luis Suárez y la magia veterana de Juan Fernando Quintero. Y en la delantera complementan John Córdoba, Carlos Andrés Tinito Gómez, John Arias y Cucho Hernández. Es un equipo que combina la valentía y el talento ofensivo por los que Colombia siempre ha sido conocida, con una disciplina defensiva que muchas de sus grandes selecciones del pasado no tuvieron. Colombia ha quedado encuadrada en el grupo K del Mundial 2026, donde se enfrentará a Uzbekistán, la República Democrática del Congo y un gran duelo frente a la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo. Es un grupo que perfectamente puede superar, y si lo consigue, será una selección a la que nadie querrá enfrentarse en las rondas eliminatorias. El hermoso peligro. Eso es precisamente lo que hace tan especial a Colombia. No es la gran favorita, no cargará con las expectativas asfixiantes de una generación dorada como ocurrió en 1994, ni con la presión de jugar como anfitriona. Llega, en cambio, como un grupo sólido, una selección que todos respetan, pero de la que pocos hablan realmente como candidata al título. Y si la historia del fútbol colombiano ha enseñado algo, es que este equipo resulta más peligroso cuando juega con libertad y alegría que cuando lo hace dominado por el miedo y las expectativas. Tiene a la superestrella en James, al futbolista capaz de cambiar un partido en Luis Díaz, a un entrenador inteligente y consolidado, y a décadas de sufrimiento que exigen transformarse finalmente en algo incluso más grande que lo conseguido en 2014. Colombia
Colombia solo ha alcanzado los cuartos de final una vez en toda su historia, pero esta generación tiene el talento, el equilibrio y la convicción necesarios para llegar más lejos que cualquier otra selección colombiana. Porque Colombia, cuando está en un buen día, cuando no tiene nada que perder y todo por demostrar, es mucho más aterradora de lo que parece.